Hola queridos amigos, hablemos de los problemas del Opel Insignia. El Insignia le satisfará con una buena selección de motores. La base de gasolina consta de dos motores conocidos, 1,6 litros y 1,8 litros, con una potencia de 85 kilovatios, 155 metros Newton, y 103 kilovatios, 175 metros Newton, respectivamente. Ambos motores provienen del modelo Vectra C y han sufrido importantes mejoras. Las principales innovaciones técnicas incluyen la sincronización variable de válvulas, colectores de admisión de longitud variable, con tapa giratoria en lugar de válvula y un nuevo sensor de cigüeñal. El tiempo de apertura variable de las válvulas está regulado por un actuador electrohidráulico. El árbol de levas de las válvulas de admisión gira 60 grados, el eje de las válvulas de escape gira 45 grados. Los tiempos de apertura variable de las válvulas y de escape optimizan la carga y descarga de las cámaras de combustión en todos los modos de conducción. En comparación con su predecesor, los motores muestran un mejor par motor en un rango más amplio de velocidades, menores emisiones de escape, menor consumo de combustible y menos ruido. En la práctica, ambos motores se caracterizan por un funcionamiento suave y silencioso, y la fiabilidad también es mayor. El 1,616V A16XR, más débil en cuanto a dinámica, está destinado a conductores menos exigentes y para trayectos predominantemente cortos. La falta de potencia se manifiesta especialmente al adelantar a velocidades más altas o cuando hay más personas en el vehículo. En cuanto al consumo, se sitúa en torno a los 7,5-8 litros, y la conducción frecuente en ciudad o la conducción rápida en autopista pueden elevar el consumo hasta los 9 litros. El motor 1,816V A18CER ofrece una dinámica ligeramente mejor, especialmente a bajas revoluciones del motor, mientras que el consumo del motor 1,6 es ligeramente superior, y se sitúa de media en torno a los 8 litros. El motor básico de gasolina turbo es un 1,4 turbo de 4 cilindros con 103 kilovatios y 200 metros Newton de par. Disfruta de una conducción suave y un buen aislamiento acústico. A bajas revoluciones, la potencia del motor es baja. La potencia del motor aumenta gradualmente, la potencia se alcanza por encima de las 2000 revoluciones por minuto y la potencia máxima por encima de las 3000 revoluciones por minuto. El consumo depende en gran medida de la carga del motor y de la dinámica de conducción. Con una conducción más silenciosa, se puede alcanzar un consumo de unos 7 litros, pero en la práctica la media se sitúa en torno a los 8,5 litros. Con una conducción dinámica, se consumen 10 o más litros. Otro motor de gasolina turboalimentado que se ofrece es un 1,6 de 4 cilindros con una potencia máxima de 132 kilovatios y un par motor de 230 metros Newton. El motor hace un muy buen trabajo en modelos como el Astra o el Corsa, pero en el Insignia 1,6 turbo de casi 5 metros de largo y 1,6 toneladas de peso se mostró mucho peor. Esto es especialmente cierto a bajas revoluciones del motor. El motor cobra vida alrededor de las 1600 revoluciones por minuto, y una parte importante de la dinámica se produce después de las 3000 revoluciones por minuto. A altas revoluciones, el motor no tiene problemas y los pasajeros también disfrutan del sonido deportivo. La desventaja es que el consumo depende en gran medida de la carga del motor. Con una conducción más económica, el consumo es de media de unos 8 litros, unos 9 litros reales. Con una conducción dinámica el consumo sube a unos 12 a 15 litros. También hay que tener en cuenta que los dos motores, 1,4 turbo y 1,6 turbo, funcionan mejor con gasolina de mayor octanaje, 98 o más. Con gasolina normal, el motor también funciona, la electrónica regula el proceso de combustión y el rendimiento dinámico resultante es algo peor. El motor turbo de 4 cilindros de 1,6 litros sustituyó al turbo CD, Spark Ignition Direct Injection, de 1,6 litros con una potencia de 125 kilovatios y 147 kilovatios, respectivamente, y un par motor de 260 metros Newton y 280 metros Newton, respectivamente. Su diseño, las dos versiones son casi idénticas, las diferencias son una turbina diferente y un mayor nivel de presión de la turbina en la versión más potente, la versión más débil. Por otro lado, una relación de compresión más alta de 10,5 en 1 en lugar de 9,5, 1 en la versión más fuerte.
Por supuesto, el accionamiento del motor es diferente y debido a la diferente relación de compresión, se han realizado pequeños ajustes en el espacio de combustión. Ambos motores tienen un bloque de hierro fundido, una culata de aluminio con apertura variable de todas las válvulas de escape funcionan en 2 etapas de carrera variable, lo que proporciona un mejor vaciado de la cámara de combustión. El turbocompresor se enfría por refrigerante en ambas versiones, la sofisticación se mejora mediante un par de ejes giratorios accionados por una cadena especial. El accionamiento del motor se realiza mediante cadena. El consumo es similar al de un motor 1,4 turbo más pequeño, dependiendo en gran medida del estilo de conducción, pero es de unos 8,5 litros, mientras que con una conducción más económica el consumo es de unos 7 litros, mientras que sube hasta los 10 litros cuando se conduce más rápido en la autopista o cuando se conduce con frecuencia en la ciudad. Incluso para este motor, es mejor echar gasolina con un mayor octanaje, no solo en términos de dinámica de conducción, sino también por la mayor vida útil, menos acumulación de depósitos peligrosos en el motor. Motor turboalimentado de 2,0 litros con 162 kilovatios y 350 metros Newton de par. Además de la inyección directa de gasolina, el motor está equipado con una apertura variable de las válvulas de admisión y escape. Los conductos de escape están separados para los cilindros exterior e interior y están conectados cerca del turbocompresor. El motor alcanza un amplio rango de revoluciones útiles y tiene mucha potencia incluso a bajas revoluciones. La mejor dinámica se da alrededor de las 3000 revoluciones por minuto, con una ligera caída de la dinámica a partir de las 5000 revoluciones por minuto. El consumo también depende en gran medida de la carga del motor, aunque de forma menos significativa que en los 1,4 y 1,6 turbo más pequeños. Esto se debe principalmente a una fuerza significativamente mayor a bajas revoluciones y a una menor necesidad de cambios de marcha frecuentes. Con un poco de esfuerzo, es posible una conducción eficiente con un consumo medio de combustible de unos 9 100 km. Sin embargo, con una conducción más dinámica, el consumo ronda los 11 a 12 litros, con un pie pesado sube a 15 litros y más gasolina. Al igual que en el caso de los motores más pequeños 1,4 turbo y 1,6 turbo, se recomienda el uso de gasolina de 98 octanos o aditivos de alta calidad. La gasolina de mayor octanaje elimina en gran medida la formación de depósitos en las válvulas de admisión y en el propio motor, lo que hace que el motor de inyección directa sea más propenso a sufrir daños. El motor de gasolina turbo de aluminio de gama alta y muy poco común es el 2,8 turbo V6, que alcanza 191 kilovatios y un par motor de 400 metros Newton en un amplio rango de velocidades, 1900 a 4500 revoluciones por minuto. Los cilindros están dispuestos en un ángulo de 60 grados. El motor está equipado con un control variable de la válvula de admisión e incluye líneas separadas para cada fila de cilindros que se conectan justo antes del turbocompresor. Proporcionan una respuesta rápida y un par motor suficiente desde las revoluciones más bajas del motor. En la práctica, el motor realmente tiene suficiente potencia para una conducción dinámica rápida sin importar cuántas personas o equipaje haya en el automóvil. El motor también funcionará de manera muy cultivada y silenciosa. Sin embargo, la desventaja es el mayor costo operativo. Es decir, el consumo por debajo de los 10 litros solo se dará en una conducción muy silenciosa, la realidad es de alrededor de 12 a 13 litros, si se conduce con más frecuencia en la ciudad o a gran velocidad en la autopista, el consumo supera los 15 litros. Un capítulo aparte es el Insignia OPC, diseñado para los amantes de la conducción deportiva. Sin duda, apreciará una velocidad máxima de 250 km por hora y una aceleración de 0 a 100 km por hora en 6 segundos. Bajo el capó, el 2,8 V6 de 6 cilindros tiene una potencia de 239 kilovatios y un par máximo de 435 metros Newton. El Hyper Strut se incluye de serie en el eje delantero. El sistema de suspensión es FleckRide, que tiene 3 niveles de ajuste: estándar, Sport y OPC. El sistema de tracción a las 4 ruedas del Adaptive 4x4 se complementa con un diferencial controlado electrónicamente. El freno de disco es de serie. El Insignia OPC también se diferencia de la versión estándar en el aspecto.
Además de los parachoques de formas agresivas, el OPC tiene llantas de serie de 19, con dimensiones 245/40 o incluso de 20, con neumáticos 255/35. El interior está dominado por los asientos deportivos Recaro. Hasta 2015, el 2.0 CDTI está disponible en varias versiones. La versión más débil, el 2.0 CDTI, tiene una potencia máxima de 81 kilovatios y un par motor de 260 metros Newton, la intermedia, 96 kilovatios y 300 metros Newton, y la más potente, 118 kilovatios y 350 metros Newton. El motor tiene un par de árboles de levas accionados por correa dentada y un turbocompresor con geometría de álabes variable. El motor acelera a bajas revoluciones, el aumento de potencia significativo se produce a unas 1800 revoluciones por minuto y se mantiene hasta unas 3500 revoluciones por minuto. Un régimen de revoluciones superior a 3500 revoluciones por minuto no tiene mucho sentido, ya que el motor se debilita gradualmente, lo que aumenta significativamente el ruido y el consumo. La versión más débil de 81 kilovatios solo satisface a los conductores más silenciosos, la versión más potente de 96 kilovatios y, sobre todo, la de 118 kilovatios se adapta mejor al Insignia de 1,7 toneladas. El ruido del motor está a un nivel bastante bueno. El consumo medio ronda los 6,5 a 7 litros. También está disponible el 2.0 CDTI EcoFlex. El vehículo tiene una carrocería aerodinámica rediseñada, un sistema de parada y arranque de serie, neumáticos de baja resistencia a la rodadura y una serie de otros ajustes que optimizan el consumo final. Control electrónico del proceso. El sistema de encendido y combustión de mezcla ajusta la inyección de combustible en las condiciones actuales de conducción. El sistema estima la presión de combustión en cada cilindro individualmente mediante sensores piezoeléctricos y, en función de estos datos, ajusta el volumen y el momento de la inyección de combustible en cada cilindro. Al ser un motor verde, el sistema tiene en cuenta diversos cambios durante la vida útil de la unidad: mayor desgaste del motor, tolerancia de las piezas del motor, calidad variable del combustible o cambios en el tiempo, para mantener el consumo y las emisiones de escape más bajos. Llama la atención la rara pero interesante versión del 2.0 CDTI biturbo con una potencia máxima de 140 kilovatios o 143 kilovatios y un par motor de 400 metros Newton. Gracias a la presencia de dos turbocompresores de diferente tamaño, el motor ofrece un empuje muy decente desde bajas revoluciones hasta aproximadamente 5000 revoluciones por minuto. El consumo medio es de unos 7 litros. En la segunda mitad de 2014, el motor 2.0 CDTI fue rediseñado significativamente y está disponible en las siguientes versiones de potencia: 2.0 CDTI 81 kilovatios, 260 metros Newton, 2.0 CDTI EcoFlex 88 kilovatios, 300 metros Newton, 2.0 CDTI 96 kilovatios, 300 metros Newton, 2.0 CDTI EcoFlex 103 kilovatios, 350 metros Newton, 2.0 CDTI 120 kilovatios, 350 metros Newton y 2.0 CDTI biturbo 143 kilovatios, 400 metros Newton. Los motores tienen una nueva culata, nuevos conductos de admisión, zonas de combustión, inyección con amapola. A una presión de hasta 2000 bar, hasta 1600 bar, la turbina variable se ajusta electrónicamente, lo que significa una respuesta del motor más rápida en comparación con las turbinas anteriores que usaban un sistema de control de vacío, una turbina refrigerada por agua. Para cumplir con la normativa de emisiones 6 euros, el motor 2.0 CDTI estaba asistido por un sistema Blue Injection con SCR catalítico selectivo y AdBlue inyectado en el escape para eliminar los óxidos de nitrógeno. En la práctica, los motores rediseñados son más silenciosos y refinados, la dinámica de conducción en general es ligeramente mejor y el consumo promedio es menor. Desde 2015, el Insignia incorpora un motor diésel 1,6 CDTI de 4 cilindros más pequeño, disponible en dos versiones de 88 y 100 kilovatios respectivamente, con un par máximo idéntico de 320 metros Newton. El motor cumple la normativa 6 euros gracias a la tecnología de reducción catalítica selectiva Blue Injection SCR con inyección de AdBlue en los gases de escape.
El accionamiento del motor es una cadena que no requiere mantenimiento, pero se encuentra en el lateral de la transmisión, lo que en caso de una posible sustitución es de gran importancia. En funcionamiento, el motor es silencioso. El motor comienza a tirar a unas 1500 revoluciones por minuto, con un empuje más pronunciado a partir de unas 1800 revoluciones por minuto y por encima de las 3500 revoluciones por minuto, para luego reducir gradualmente la dinámica. A máxima velocidad, el motor gira a 90 km por hora a 1500 revoluciones por minuto y a 130 km por hora a tan solo 2300 revoluciones por minuto. Gracias a una caja de cambios de 6 marchas bien calificada, una sólida elasticidad y una buena disposición para tirar a bajas revoluciones del motor, la conducción de este motor es agradable. El motor adicional también tiene un consumo medio de combustible de unos 5,5 litros, y en conducción todoterreno puede reducir el consumo de combustible a 4,5 litros, e incluso a velocidades de autopista no suele superar los 7 litros del motor. En el caso del Insignia, la transmisión más habitual es la manual de 6 velocidades. También existe la clásica transmisión automática de 6 velocidades. Probablemente el inconveniente más común del que se quejan los propietarios del Insignia es el ruido en el interior. El ruido aumenta con el aumento del kilometraje. La mayoría de los sonidos provienen del panel central, alrededor del volante, el panel de instrumentos, pero también de los apoyabrazos, el plástico alrededor de los espejos y las ventanas, los paneles de las puertas y los soportes. Desde el punto de vista de la fiabilidad de conducción, esto es solo un detalle, pero puede resultar bastante desagradable para este conductor. Después de la actualización, la calidad de construcción mejoró y los ruidos disminuyeron significativamente. El Insignia suele sufrir interferencias en las luces inteligentes AFL, a veces es útil instalar un nuevo programa, a veces simplemente reemplaza la unidad de control. Ocasionalmente, se produce una atenuación del espejo retrovisor, que se atenúa sin un vehículo iluminado detrás de él. Las fallas electrónicas aún incluyen un interruptor de Bluetooth, asistente de estacionamiento, bloqueo, que a menudo es un problema, o problemas con la calefacción del asiento. En el caso de los motores de gasolina, son raros los problemas con la electrónica del motor o el desgaste excesivo del mecanismo de apertura variable de válvulas, lo que se manifiesta por un aumento del ruido. A veces también aparece un módulo de encendido defectuoso, lo que provoca un arranque más difícil del motor y un funcionamiento incorrecto del mismo. En el caso de un motor turboalimentado, los problemas con la turboalimentación pueden ocurrir a un mayor kilometraje, lo que generalmente se indica por una menor potencia del motor o un flujo de aire desigual. En el caso del motor SIDI de inyección directa 1,6, hubo frecuentes problemas de ruido, pulsaciones al principio, que se resolvieron en gran medida instalando un nuevo software de control del motor y reemplazando las bujías. En el caso del motor 1,4 turbo, el problema de ventilación del motor ocurre a un mayor kilometraje, lo que provoca un ligero aumento en el consumo de aceite o un mensaje de error del sensor de aire. El problema es una válvula de retención disfuncional o una manguera que no sella. Los motores turboalimentados 2,0 CDTI de 81 kW, A20 DTC, 96 kW, A20 DTJ, y 118WK, A20 DTH, tienen un problema con la manguera del turbocompresor. Esto se refleja en un error en el caudalímetro o en un mensaje de error en el sensor de presión del filtro de partículas. El error no debe ignorarse, ya que existe el riesgo de que se obstruya rápidamente el filtro DPF. Ocasionalmente, puede haber un problema con la válvula solenoide de control de presión de la turbina, lo que da como resultado un empuje desigual y un mensaje de error de presión de carga. Conducir con más frecuencia en distancias cortas provoca problemas con la válvula EGR, mal funcionamiento, tirones o cambio al modo de seguridad con el encendido de la bombilla de avería del motor. Los motores diésel con mayor kilometraje pueden tener problemas con los inyectores common rail que se desgastan excesivamente, lo que provoca un funcionamiento irregular y ruidoso del motor, un arranque deficiente o una avería por exceso de sobrellenado de diésel. Con un mayor kilometraje, aumenta el riesgo de desgaste del turbocompresor o del volante flotante, aumento de la vibración al ralentí o ruido excesivo al acelerar desde velocidades bajas. Los problemas con los calentadores del motor o el sensor de presión, versión Ecoflex, son poco frecuentes.
A veces hay un problema con la lubricación del motor, baja presión de aceite. Esto se debe a un exceso de aire en el circuito de lubricación debido a una fuga en el sello de la bomba de aceite. Los problemas con los filtros DPF suelen aparecer solo en los kilómetros recorridos, más de 250.000 kilómetros, y, si se producen a veces, son principalmente el resultado de viajes cortos frecuentes en los que la regeneración suele interrumpirse. La vida útil del filtro DPF, por supuesto, también afecta al estado del propio motor y sus componentes, inyectores, turbo, válvula EGR, etc. Los problemas con el filtro suelen indicarse mediante un indicador, el motor pasa al modo de emergencia. El fin aproximado de un filtro DPF suele producirse con un aumento de la frecuencia de regeneración con un ligero aumento del consumo medio. Se recomienda cambiar el aceite GM de COS2 con una viscosidad de 5W30 cada 20.000 kilómetros o una vez al año, lo que ocurra primero. Para los vehículos que se utilizan con más frecuencia en la ciudad o en una carretera más corta, se recomienda acortar este intervalo a los 15 kilómetros. En las transmisiones automáticas, se recomienda que el aceite de la transmisión se cambie por primera vez después de 0,000-90 kilómetros y luego cada 120.000 kilómetros. Para los motores 1,8V, 16 turbo CNG y 1,6 CDTI de 60.000 kilómetros, se utiliza un intervalo de reemplazo de correa de 2,0 kilómetros o 150.000 años. En el caso de los motores 6 turbo, 1,4 turbo LPG, 1,4 CD, 1,6 CDTI y 1,6 turbo, la cadena libre de mantenimiento requiere reemplazo solo cuando sea necesario. Para todos los motores, se recomienda reemplazar la bomba de agua a los 2,8 kilómetros. El filtro de aire debe sustituirse por uno nuevo. Si conduce en ciudad o en un entorno polvoriento, es mejor cambiar el filtro con cada cambio de aceite. Se recomienda cambiar el filtro de la cabina como máximo cada 1 kilómetro o cada 30.000 años, ya que de lo contrario se empañan más los cristales y se acumula suciedad en el evaporador del aire acondicionado, lo que aumenta el olor.